Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Estamos reunidos ya en esta mañana, en el Día del Señor, para adorarle, para exaltarle y glorificarle a Él, que es el único digno de alabanza, para disfrutar de Él en el Día del Señor, que está diseñado para que nosotros disfrutemos de su presencia, disfrutemos de la comunión. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar la palabra. Recuerde, hermano, apagar su celular, ponerlo en silencio, para que nos concentremos en lo que debemos concentrarnos. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, soberano, Señor, eres sobre todas las cosas. A ti te adoramos, Señor, porque tú eres grande, porque eres poderoso, grande en misericordia y justicia, fuerte, Señor, y castigador. Y dijo Jehová, Dios de nuestros padres: ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Perdónanos, Señor, por no obedecer tu palabra, por no obedecerte, Señor, como tú nos mandas. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ayúdanos, Señor Dios, a abandonar todas aquellas cosas, Señor, que te desagradan, todo aquello, Señor, que tú rechazas. Ayúdanos, Señor, a quitarlos de nuestras vidas. Y a cada día, Señor, asirnos más aquellas cosas, Señor, que glorifican tu nombre, a crecer en santidad, Señor. Y cada día, Señor, buscar la medida del varón perfecto. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia y de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportados unos a otros y perdonados unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Te rogamos, Señor,
que nos ayudes cada día a ser fieles en todas las áreas de nuestras vidas. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que no lo es en muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Gracias, Señor, por tus maravillas, por tus grandes misericordias para con nosotros, porque miraste, Señor, lo vil y menospreciado del mundo. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de Dios nuestro. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Él hizo la Osa, el Orión y las Pleiades, y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Alabemos al Dios grande y poderoso, creador de todas las cosas, por sus obras en nuestra vida. Cuando veo tus cielos, obras de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿quién es el hombre para que tengas de él misericordia? Y el Hijo de hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Amén, Señor. Por la mañana yo dirijo mi alabanza a Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su dulce calma. Él nos escucha pues nos ama tanto y nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte. Cuando la noche se aproxima tenebrosa, en elevarle mi oración mi alma se goza. Siento su paz inagotable, dulce y grata, porque temores y ansiedad Cristo los mata. También elevo mi cantar al cielo, cuando a la tierra baja negro velo. El sol se oculta pero queda Cristo, a quien mis ojos en el sueño han visto. Brilla su lumbre bienhechora mientras duermo, pone su mano sobre mí si estoy enfermo. Me fortalece, me alienta con
es mi Dios, mi Redentor, Él es mi dueño. Y al despertar por la mañana siento que Dios invade mi alma y pensamiento. Veo a Jesús mi Redentor amado, por mi pecado en una cruz clavado. Veo la sangre de sus manos que ha brotado, veo la sangre borbotando en un costado, una corona con espinas en su frente, la multitud escarneciéndole insolente. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nube. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nube. Buenos días, hermanos. Que Dios los bendiga. Continuemos esta mañana dando gracias a nuestro Señor por su amor. Gracias dad a Jesucristo. Gracias dad a Jesucristo por su sempiterno amor. Alabadle santos todos, Él es nuestro Salvador. Que sus siervos por doquiera canten su benignidad. Los que temen a su nombre hablen de su libertad. Cadenas de amargura. De cadenas de amargura le pedí liberación. Escuchó mi voz y mi alma la salvó de la prisión. Si me asalta el enemigo, nada tengo que temer. En la lucha tenebrosa con Jesús podré vencer. Quien confía en Jesucristo la victoria llevará. Mas si espera en el hombre, siempre este fallará. Oh Señor, tu santo nombre alabamos sin cesar. Por tu amor incomparable, gracias te queremos dar. El mundo perdido en pecado se vio. Jesús es la luz del mundo. Mas en las tinieblas la gloria brilló. Jesús es la luz del mundo. Ven a la luz. No quieres perder gozo perfecto al amanecer. Yo ciego fui, mas hoy puedo ver. Gracias al Señor por su Hijo, que envió para el perdón de nuestros pecados. Amén. El mundo perdido en pecado se vio. Jesús es la luz del mundo. Mas en las tinieblas la gloria brilló. Jesús es la luz del mundo. Ven a la luz, no quieres perder gozo perfecto al amanecer. Yo ciego fui, mas ya puedo ver. Jesús es la luz del mundo. Si ciego te encuentras
en la oscuridad. Jesús es la luz del mundo, te manda alabarte y verás su verdad. Jesús es la luz del mundo, ven a la luz, no quieres perder, gozo perfecto al amanecer. Yo ciego fui, mas ya puedo ver, Jesús es la luz del mundo. En día la noche se cambia con él, Jesús es la luz del mundo. Irás en la luz y a su ley eres fiel, Jesús es la luz del mundo. Ven a la luz, no quieres perder, gozo perfecto al amanecer. Yo ciego fui, mas ya puedo ver, Jesús es la luz del mundo. Ni soles ni lunas el cielo tendrá, Jesús es la luz del mundo. La luz de su rostro lo iluminará, Jesús es la luz del mundo. Ven a la luz, no quieres perder, gozo perfecto al amanecer. Yo ciego fui, mas ya puedo ver, Jesús es la luz del mundo. Entonemos el himno 226, Rey exaltado. Rey exaltado. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús, y le alabo. Rey exaltado por siempre es Cristo, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. La creación su nombre proclamará. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Rey exaltado. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Y le alabo. Rey exaltado por siempre es Cristo, y yo le alabaré. Él es Señor. Él es Señor, por siempre reinará. La creación su nombre proclamará. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Él es Señor. Él es Señor, por siempre reinará. La creación su nombre proclamará. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Rey exaltado. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Amén. Al único Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad.
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonemos el himno 314. Vida nueva encontré en Jesús. Ya mi vida se la debo a Jesús, porque Él murió en la cruz por mí. Ya mi vida se la debo a Jesús, porque Él murió en la cruz por mí. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Yo me rindo a los pies de Jesús mi Señor, porque fui un infiel pecador. Yo me rindo a los pies de Jesús mi Señor, porque fui un infiel pecador. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Pecador, el Santo Espíritu te llama a ti, ven a Cristo y salvo serás. Pecador, el Santo Espíritu te llama a ti, ven a Cristo y salvo serás. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Terminemos esta mañana exaltando el nombre del Señor con el coro Le amo en todo tiempo. Cantemos. Le amo en todo tiempo, mis labios le alabarán, mi alma está confiada en el Señor. El afligido reirá, el triste se alegrará, y juntos cantaremos al Señor. Exaltemos su nombre. Exaltemos su nombre juntos por siempre. Clamé al Señor, me escuchó, mis temores quitó. Exaltemos su nombre juntos por siempre. Cantemos alabanzas al Señor. Cantemos alabanzas al Señor. A los que temen al Señor. A los que temen al Señor, su ángel los guardará, y de todo mal los librará. Los leoncillos rugen con hambre y necesidad, mas a nosotros nada faltará. Exaltemos. Exaltemos su nombre juntos por siempre. Clamé al Señor, me escuchó, mis temores quitó.
justo y recto. Hacer lo justo y recto, buscando siempre la paz, y Dios vuestro clamor escuchará. Exaltemos su nombre juntos por siempre. Clamé al Señor, me escuchó, mi servo les quitó. Exaltemos su nombre juntos por siempre. Cantemos alabanzas al Señor. Cantemos alabanzas al Señor. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, porque nos permite, Señor, alabarte por medio de estos himnos. Gracias también te damos, Señor, por el consuelo que hallamos en la oración, porque tú nos escuchas, Señor. Ayúdanos a cantarte himnos a ti, Padre, no solamente aquí, Señor, sino en nuestra vida diaria, Padre, donde estemos, a que tu palabra, Señor, siempre esté impregnada, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón. Gracias, Dios, porque nos permites, Padre, nos das ese privilegio de ser hijos tuyos, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Salmo 118, 24. Y para esta semana habíamos dejado Lucas 6:12. En aquellos días fue al monte a orar. Ya se me olvidó. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando. Lucas 6:12. Bueno, esta semana también hay del capítulo 6 para que memoricemos el 46. 46, Lucas 6, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Ya lo tiene ahí, hermano? Sí, entonces leámoslo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lucas 6, 46. Lucas 6, 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lucas 6, 46. Es una pregunta que hace ahí el Señor, parte del texto que vamos a estar meditando hoy. El propósito de hoy, hermanos, es que consideremos desde el verso 17 hasta el verso 49. Es decir, todo lo que nos falta del capítulo 6. Lucas 6, 17 al 49. Y he titulado el sermón de esta mañana, Instrucciones para los ciudadanos del cielo. Para los ciudadanos del cielo.
Si usted es un ciudadano del cielo, pues entonces son instrucciones para usted y para mí. Como vamos a estar considerando, hermanos, hasta el verso 49, entonces vamos a hacer primero una lectura inicial de esa primera parte. Si usted de pronto tiene la Reina Valera, creo que usted tiene ahí una división corta al principio, desde el verso 17 hasta el 19. Entonces vamos a hacer primero esta lectura y en la medida en que vayamos avanzando en el texto vamos a ir leyendo todo hasta el final del capítulo. Leamos la palabra del Señor. Lucas 6, 17. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Amén. Pidamos la bendición y la ayuda del Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana porque nos concedes una vez más, Señor, este día tuyo. Estamos, Señor, como iglesia pidiéndote que nos ayudes, que nos enseñes a amar este día, a guardar tu día como tú, Señor, quieres ver a tu pueblo hacer. Enséñanos con tu palabra en estos días, Señor, que nos hemos propuesto precisamente meditar sobre esto. Enséñanos a amar este día, a deleitarnos en él, que sea verdaderamente para nosotros una delicia guardar tu día, reunirnos, Señor, en tu nombre, en tu día. En esta mañana, Señor, queremos pedir también tu bendición y tu dirección mientras meditamos en tu palabra. Dirígenos, Señor. Tú has hecho de nosotros ciudadanos de tu reino celestial, de tu patria. Somos ciudadanos del cielo. Por gracia, Señor, nos has hecho así. Esa ha sido tu misericordia para con nosotros, hacernos parte de tu pueblo y asegurar para nosotros, Señor, entrada a aquella tierra prometida. Señor, enséñanos en esta mañana con tu palabra a considerar aquellas cosas, Señor, que tú esperas ver en aquellos que somos ciudadanos del cielo. Esas instrucciones, Señor, que tú nos has dado en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a atenderlas. Ayúdanos, Señor, a guardarlas en nuestra mente, en nuestro corazón. Ante todo, Señor, a ponerlas por obra, a obedecerlas. Ayúdanos, Señor, que como iglesia local pasemos de las palabras a los hechos. Que nos dispongamos, Señor, para obedecer en nuestra vida tu palabra. Que el mundo pueda ver tu palabra en nosotros. Enséñanos, pues, en esta mañana, que tu Espíritu Santo, Señor, que tu palabra sean obrando en cada uno de tus hijos. Y aquellos, Señor, que no son tus hijos, te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia también de ellos y con tu palabra, Señor, les hables. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, hermano. Vamos a ver, entonces, en esta mañana tenemos un texto un poco extenso. De hecho, si usted de pronto tiene algunos subtítulos, entonces ahí en su Biblia se ha visto precisamente desde el versículo, por lo menos desde el versículo 20 de Lucas capítulo 6, como lo que encontramos en Mateo capítulo 5, que es el sermón del monte o el sermón de la montaña. Hay mucho que meditar en el texto. Sin embargo, hermanos, en esta mañana vamos a tratarnos como de enfocar en lo que pudiéramos pensar son los puntos más destacados de la enseñanza del Señor Jesús, en ese propósito que Él establece allí de dejar claro qué es lo que el Señor espera ver en los que somos ciudadanos del cielo.
lo que vamos a ver es cómo el Señor está como estableciendo ciertos patrones de conducta, ciertas instrucciones, cierta manera en la que un ciudadano del cielo debe de vivir. Así que si usted es un ciudadano del cielo, esto es para usted y esto es para mí. En la primera parte, hermanos, que acabamos de leer, quiero que consideremos, vamos a estar considerando por lo menos 5 puntos aquí en cada una de esas partes. Y lo primero que quiero, hermanos, que en esta mañana consideremos es cómo en los versículos 17 al 19 Jesús modela a sus discípulos su generosa compasión. Y ese es nuestro primer punto. Jesús modeló a sus discípulos su generosa compasión. Recuerde que él venía precisamente de haber elegido a los 12. Y entonces el Señor se propone precisamente establecer ciertas normas de vida para esos ciudadanos del reino, pero antes el Señor deja su ejemplo de bondad para sus discípulos. Y por eso considero, hermanos, que en esta primera parte lo que está haciendo el Señor es precisamente modelando en sus discípulos esa amplia, esa generosa bondad que debe de verse también en los que somos ciudadanos del cielo. En el versículo 17, el Señor dice, y descendió con ellos, y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro, de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Considera, hermano, algo importante para que nos ayude también en el resto del texto, y es que en ese versículo 17 podemos por lo menos considerar o ver 3 grupos diferentes de personas. Uno son, podemos decir, los 12. Recuerde que él venía entonces de haber elegido a los 12, entonces los 12 están ahí incluidos. Pero también está incluido los discípulos, es decir, aquellos seguidores o aprendices que el Señor también tuvo adicional a los mismos 12. Y un tercer grupo es una gran multitud. Entonces, dentro de este texto debemos de tener en cuenta que el Señor está dirigiendo en unos casos a todos, en otros casos solamente a alguno de esos grupos. 3 grupos, los 12, los discípulos y una gran multitud. Continúa en el verso 18 al 19. Los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Y yo creo, hermanos, que aquí lo que el Señor está mostrando es esa amplia o generosa compasión que tiene él para incluso aquellos que le buscan solo por sus beneficios. Si usted se fija en el texto, lo que está sucediendo es que están acudiendo al Señor personas porque ya han escuchado de la fama del Señor, de que Él puede sanar, y entonces lo que están buscando es ser sanados, lo que están buscando es un beneficio. Y el Señor, sabiendo por supuesto estas cosas, sin embargo, está dispuesto también a extenderles esa generosa bondad para con ellos. Es decir, que en esta primera parte el Señor nos está mostrando, hermano, lo que es el verdadero amor, un amor completamente desinteresado, no ese típico amor que el mundo hoy en día quiere promover, donde tiene que haber cierta reciprocidad, porque si no la hay, entonces no amo. Si no obtengo ninguna ganancia de esto, entonces no voy a amar. Si no tengo ningún beneficio para mí en cuanto a tal situación, entonces yo no voy a amar a la otra persona. Y eso, por supuesto, no es el amor que el Señor precisamente nos llama a manifestar a otros, sino un amor precisamente completamente desinteresado. Entonces creo que aquí en primer lugar, antes de el Señor empezar a dar como esas instrucciones, está dejándole claro a sus discípulos: ustedes deben de amar incluso a aquellos que solamente buscan un beneficio personal. Ustedes deben de amar incluso cuando no hay esa reciprocidad. El Señor estaba modelando a sus propios discípulos y a nosotros lo que es una auténtica y generosa compasión. A partir del versículo 20 hasta el verso 26, consideremos una segunda cosa que el Señor está haciendo. Jesús declaró a sus discípulos una gran división.
Y yo creo que aquí ya el Señor empieza a dar, como a poner esas normas, esas instrucciones claras para sus discípulos, para que ellos presten atención. Ustedes son ciudadanos del cielo, entonces empiecen a prestar atención a esto. Y el Señor comienza declarando algo que quizás ellos no esperarían escuchar del Señor, y es que hay una gran división. Hay dos pueblos, y uno de esos pueblos va a perseguir al otro pueblo. Y aquí yo creo que el Señor nos recuerda, hay una simiente de la serpiente, como también hay una simiente de la mujer. Hay un Caín y también hay un Abel. Hay un Ismael, también hay un Isaac. Hay un Israel verdadero, pero también hay un Israel que en realidad no es Israel, no es el pueblo. Y el Señor quiere enfatizarles a ellos esa gran división para que ellos sean conscientes a lo que tendrán que enfrentarse como ciudadanos del cielo, como discípulos del Señor. Considere por un momento el versículo 12 que ya lo habíamos leído. Si usted recuerda, lo que está sucediendo ahí es que el Señor, dice el texto, versículo 12, que Él subió al monte a orar, y recuerden que Él estaba orando precisamente para elegir a los 12, y entonces luego Él baja, elige a los 12, y entonces considere ahora el versículo 17 con el que comenzamos esta mañana. Dice que Él bajó a un lugar llano para sanar a muchos. Entonces Él sube, ora, elige a los 12, luego baja con los 12 a un lugar llano, empieza a sanar a muchos. Y si usted fuera a Mateo capítulo 5, versículo 1, que es el texto paralelo, digamos, a este texto, donde usted encuentra el Sermón del Monte también, se va a dar cuenta de que el Señor vuelve a subir. Cuando ya estaba en la llanura y entonces ahí está la multitud, una gran multitud, muchas personas, el Señor entonces ahora vuelve y sube. Y el verso 1 de Mateo capítulo 5 nos dice que Él se aparta, vuelve a subir para ahora hablar de manera particular a sus discípulos. Entonces subió al monte, oró, luego bajó, sanó, mostró generosidad y luego vuelve y sube para entonces ahora hablar de manera particular a sus discípulos. Y ese es el contexto en el que usted ahora encuentra el versículo 20 de Lucas capítulo 6, donde Él comienza a hablar de las bienaventuranzas. Y dice allí la Escritura, y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Ya hemos considerado en otros momentos lo que son las bienaventuranzas, así que en esta mañana no nos vamos a centrar tanto en qué es cada una de esas bienaventuranzas. Lo que podemos decir, hermanos, es cuando dice, por ejemplo, bienaventurados los pobres, los que tienen hambre, los que lloran. Por supuesto está hablando de aquellos que se saben pecadores y entonces a causa de saberse pecadores claman al Señor, se saben necesitados de Él, se saben necesitados de su perdón, y a ellos es a quienes el Señor les dice, ellos son bienaventurados. Pero entonces continuamos en el verso 22, y les advierte aquí precisamente que a ellos los van a perseguir por causa de Cristo. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Y en el verso 23, la primera parte les dice que ellos deben de alegrarse de eso. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Y preste atención a lo que sigue aquí en el versículo 23, la segunda parte, porque lo que yo creo que el Señor está haciendo en ese versículo, en esa parte, es que les está anunciando desde ya quiénes son los que los van a perseguir. ¿Quiénes son los que los van a perseguir? Mire el versículo 23, porque así hacían sus padres con los profetas. Lea el versículo 23 completo. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así hacían, es decir, como dice el versículo 22, los padres, sus propios padres,
los perseguían. Así como fue en el Antiguo Testamento, donde el mismo pueblo de Israel silenciaba a los profetas que el Señor enviaba y no quería escucharlos. Así ahora del mismo pueblo se van a levantar incrédulos y los van a perseguir a ustedes, así como sucedió en el pasado. En otras palabras, hermanos, lo que el Señor está diciendo es que de los propios israelitas judíos, del mismo pueblo, se van a levantar contra el mismo pueblo. Y entonces, si entendemos este contexto, hermanos, que acabamos de considerar aquí, este texto, vamos a poder entender por qué luego en el versículo 24 el Señor empieza con esos ay. Mire el verso 24. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Y entonces usted y yo tenemos que preguntarnos, ¿cuáles ricos? ¿Cuáles? Recuerde cómo lo que venía diciendo el versículo 20. ¿De qué venía hablando el verso 20? El verso 20 venía hablando de unos pobres. Y entonces el Señor ahora habla de unos ricos. Así que en el mismo contexto, esos ricos no quiere decir personas que tienen dinero. Esos ricos que están allí es aquellos que son contrarios a los pobres espirituales de los que él venía hablando. Es decir, no son aquellas personas adineradas, más bien son aquellos israelitas del propio pueblo de Dios que no ven su propia miseria, que no ven su propia necesidad de Cristo, que se creen muy ricos. No son pobres espirituales. Y entonces van a terminar rechazando a Jesús. Continuemos leyendo el versículo 25. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados. ¿Se da cuenta ahora de lo que está diciendo el Señor? El Señor está hablando de aquellos que no tienen necesidad de Cristo, que se creen satisfechos en sí mismos. Y por eso les dijo, ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros, sigue hablando de los mismos, verso 25, los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. ¿Comprendemos, hermanos, el texto? ¿Me hago entender? ¿Comprende usted de quién estamos hablando? Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Claro, es que yo no tengo necesidad, yo soy muy buena persona, yo no le hago mal a nadie, yo no necesito de Cristo. ¿De qué me voy a arrepentir? Ayer precisamente en el grupo de los varones decíamos cómo hoy tristemente en tantas partes se promueve esa idea de que usted y yo no tenemos de qué arrepentirnos. Y a veces se escucha, inclusive en entrevistas de trabajo, se le pregunta al aspirante, bueno, si usted pudiera volver a comenzar su vida, ¿qué dejaría de hacer? Oh, yo no dejaría de hacer nada. ¿De qué te arrepientes? No, yo no me arrepiento de nada. Y aquí el Señor dice, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres. ¿Con quiénes? Con los falsos profetas. Hermanos, el Señor está hablando de los religiosos, aquellos que finalmente rechazaron a Jesús porque no veían su propia miseria y su propia necesidad de Cristo. Se consideraban a sí mismos ricos, satisfechos, suficientes. Y entonces lo que está haciendo aquí el Señor es declarándole a sus discípulos, hay una gran división, hay dos pueblos, uno de ellos es aquellos que confían en sí mismos, que se creen ricos y dicen, como dice Apocalipsis 3:17, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y usted ya sabe lo que le contesta el Señor a quienes piensan así. ¿No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo?
Hay una gran división, hay dos pueblos, los que se saben pecadores y acuden a Cristo y los que se creen muy ricos, muy buenos, muy autosuficientes y confían en sí mismos. Para el primer pueblo hay bienaventuranza, pero para el segundo pueblo, aquellos que se niegan a venir a Cristo, dice Hebreos capítulo 10, 27, solamente hay una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El Señor Jesús le anuncia a sus discípulos, les advierte, hay una gran división, pero si ustedes son parte de ese pueblo sufriente y menospreciado, ustedes pueden sentirse gozosos ahora porque tendrán recompensa eterna en los cielos. Y por eso el versículo 23 les había dicho, gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Hermanos, al establecer el Señor esas normas de conducta para sus conciudadanos, el Señor deja claro que muchos se van a levantar contra nosotros cuando nos dispongamos a obedecer su palabra. Hermanos, puede ser que hoy en día nosotros suframos oposición cuando inclusive escuchamos, aún dentro del mismo pueblo de Dios, a aquellos que nos pueden decir fanáticos. Esta semana una hermana de la iglesia me hizo una pregunta que me pareció muy interesante. La hermana me decía, ¿será que uno se puede volver cansón con el tema del día del Señor? Y yo le dije, yo creo que yo sí me estoy volviendo cansón. Pero yo también creo que cuando usted y yo insistimos, y así sea que nos digan canzones, pero estamos insistiendo con lo que el Señor quiere que insistamos, tenemos que volvernos canzones. Aún si dentro de tu propia casa, aún si dentro de tu propia familia, aún si dentro de nuestra propia congregación, algunos se levantaran y dijeren, no, pero ya estamos como muy cansones. Bueno, hermano, puede suceder que usted lo sienta. Mi intención no es que usted se sienta cansado cuando hablamos del día del Señor. Pero cada uno de nosotros somos llamados a insistir en lo que el Señor insista. Y si el Señor insiste en eso, tenemos que perseverar en eso. Y yo le dije a la hermana, no se desanime, siga insistiendo en su propia casa aunque le digan eso. Siga insistiendo porque lo que usted está haciendo es lo que el Señor espera que usted y yo como ciudadanos del cielo hagamos, que insistamos en lo que es bien hacer delante de Dios, delante del Señor. Amén. ¿Qué importa si nos dicen fanáticos? No importa. El apóstol Pablo dijo, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En los versos 27 al 36 consideremos una tercera instrucción que el Señor da a sus discípulos. Jesús ordenó a sus discípulos una especial distinción. Después de haberles dicho, va a haber una división, inclusive dentro del propio pueblo, algunos se van a levantar cuando ustedes incluso se dispongan a obedecer la palabra. El Señor entonces ahora les dice, sin embargo, en medio de ustedes debe haber siempre una especial distinción. Ustedes deben de distinguirse. Y si usted considera los versículos 27 en adelante, se va a dar cuenta que la distinción es muy clara. La distinción que debe de haber entre nosotros y el mundo es que el mundo debe de ver en nosotros que nosotros amamos a los enemigos. Y esto es importante, hermanos. No es un amor general. Estamos hablando de un amor particularmente expresado a los enemigos. Y yo no sé usted cómo se siente en cuanto a eso, pero por lo menos por mi parte me es difícil. No es fácil amar a los enemigos. Pero esa es la marca distintiva que el Señor va a establecer aquí para sus discípulos. Continuemos leyendo el verso 27. Pero a vosotros los que oís, os digo,
amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen. Orad por los que os calumnian. Mire qué tan tremendo esos mandatos que el Señor nos está dando a nosotros, ciudadanos del cielo. Amen, hagan bien, bendigan, oren. ¿Por quiénes? Por sus enemigos. Y si alguien pudiera preguntarse, bueno, ¿y eso cómo se hace? El Señor pone a continuación 4 ejemplos prácticos. Mire el verso 29 al 30. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Mire qué tan tremendo esos 4 ejemplos prácticos que el Señor nos está diciendo. El primero es: al que te hiera, póngale la otra mejilla. Al que te quite, no le niegues. Al que te pida, dale. Y al que tome lo tuyo, no se lo pidas que te lo devuelva. Pudiéramos hacernos, hermanos, con estos versículos una pregunta necesaria para entender bien. ¿Cómo podemos entender estos mandamientos? Porque la verdad es que esos mandamientos que usted tiene en esos versículos no son mandatos generales de conducta diaria de un cristiano. No son, es lo que estoy diciendo. No son mandatos generales para la conducta diaria del cristiano. Es decir, el Señor no está diciendo que a todo el que le hiera la cara, entonces usted le va a poner la otra mejilla. El Señor tampoco está diciendo que a todo el que le pida una moneda, usted le tiene que dar. Y si usted se detiene por un momento en eso, usted sabe que así muchas veces se ha entendido ese texto, y por eso algunos dicen: ¿y yo cómo puedo hacer cuando salgo a la calle y alguien me pide una moneda, si ahí dice que a todo el que me pida yo le tengo que dar? Pues precisamente es que el Señor no está hablando de mandatos en la conducta diaria de un cristiano. El Señor está hablando de mandatos en un contexto particular, cuando estás frente a tus enemigos. Y de manera particular, cuando esos enemigos te están persiguiendo por causa de tu fe en Cristo. Cuando hay acciones hostiles contra nosotros de parte de los enemigos de la iglesia del Señor, ahí es cuando el Señor nos dice: haga estas cosas. Así que no es en cualquier contexto, no es cuando el mendigo en la calle nos pida, es cuando hay un ultraje, un menosprecio contra nosotros, una hostilidad contra nosotros por causa de ser cristianos. Ahí es donde el Señor nos dice esto. Cuando leía, me acordaba que eso fue el año pasado, en uno de los miércoles cuando estuvimos, creo que fue en el mes de octubre, que estuvimos presentando algunos testimonios de otros cristianos en otros lugares que están siendo perseguidos por causa de ser cristianos. Uno de esos testimonios que veíamos ahí es de las personas que viven en países donde los trabajos más sucios, más desagradables, más mal pagados, se los dan es a los cristianos. Y entonces en aquellos lugares los cristianos no tienen ni siquiera la posibilidad de llegar a tener un buen trabajo donde les paguen bien. Y en esos videos uno de los ejemplos que había era de un cristiano que tenía que meterse en las alcantarillas de Aguas Negras a sacar de allá, y él salía completamente sucio.
Y ese era el trabajo más alto que él podía aspirar. ¿Y por qué? Porque era cristiano. Y es en ese contexto donde precisamente el Señor dice, ponga la otra mejilla. No pida que le devuelva. Y si le quieren quitar, entregue inclusive lo que tiene. En el contexto de ser perseguidos por causa de Cristo es donde el Señor nos dice, así debe de conducirse un ciudadano del cielo ante la hostilidad, cuando esa hostilidad es por causa de ser cristianos. En esos casos, hermanos, no debemos resistirnos, sino soportar el agravio. Y por eso el Señor en el verso 31 continúa diciendo la regla de oro. Dice el verso 31, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced con ellos. Recuerda, hermano, que a veces se dice mal esa regla de oro. Uno escucha en el mundo decir, y así lo enseñaban también en la época del Señor, lo que no quieres que el otro te haga a ti, pues no se lo hagas al otro. Pero no es lo que el Señor dice. Lo que el Señor dice, lo que usted quiere que le hagan a usted, hágaselo al otro. No se trata de no hacer, se trata al contrario, es de hacer, sí hacer. Y hermanos, es más fácil uno no hacerle daño al otro. Pero lo que el Señor nos está diciendo es, hágale bien al otro. Y recuerde una vez más el contexto en el que están esas palabras. Los enemigos suyos y míos. Yo no sé usted qué piensa cuando consideramos estas cosas, pero es difícil eso. Y para insistir todavía más en este punto, mire lo que hace el Señor a continuación en el verso 32 al 34. Porque el Señor sigue insistiendo en esto, insistiendo en hacer bien a nuestros propios enemigos, amar a nuestros enemigos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores, y mire cómo el Señor está haciendo distinción, el mundo hace eso, pero ustedes tienen que ser distintos. Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, vuelve y pregunta al Señor, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Mire cómo el Señor está insistiendo en esa distinción que debe de haber del pueblo de Dios con el mundo. El Señor nos está llamando a una conducta cristiana que va mucho más allá de lo que el mundo espera ver. Recuerdo que un hermano mencionaba hace mucho tiempo una frase que dice, devolver mal por bien es diabólico. Devolver bien por bien es humano. Pero devolver bien por el mal que me hacen, eso es divino. En otras palabras, cuando nos distinguimos como pueblo de Dios, cuando estamos dispuestos a pagar con bien el mal que nos han hecho. Y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude en eso, porque eso no es nada fácil. Versículo 35, el Señor entonces concluye esa parte diciendo, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada.
y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. Es decir, ustedes se van a identificar delante del mundo como verdaderos hijos de Dios. El mundo los va a ver y van a ver la diferencia. Porque Él es benigno. ¿Quién? El Altísimo. Para con los ingratos y malos. Y cuando yo leí eso, yo pensé en un ingrato y en un malo. Y yo espero que usted también esté pensando en un ingrato y en un malo con nombre propio. Recuerde que la palabra de Dios es un espejo. Amén. Y entonces, si el Señor es benigno para con los ingratos y malos, ¿cómo hemos de ser nosotros? Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Vaya por favor a Romanos capítulo 12 y recuerde el versículo 21. Romanos 12, 21. Ahí está, digamos, ese principio que resume esta parte. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El Señor no solamente nos está exhortando a no hacer el mal, sino que nos está mandando a hacer el bien. Amén. Vamos a los versos 37 al 45 y ahí consideremos una cuarta instrucción del Señor. Jesús enseñó a sus discípulos un necesario discernimiento. Ya les habló de una división que hay dos pueblos, ya les habló también de la distinción que debe haber entre el pueblo de Dios y el mundo, ellos deben de amar a sus enemigos, y ahora lo que viene el Señor es a decirles que debe haber un necesario discernimiento. Y permítame aclarar qué quiero decir con esto de discernimiento. Cuando hablamos de discernimiento estamos hablando de esa, digamos, como de esa capacidad de evaluar las cosas y saber que está bien, digamos, delante del Señor, que es bueno delante de Dios, que no lo es. Pero ante todo, cuando hablamos de discernimiento, estamos hablando de una autoevaluación. Antes de yo ocuparme de estar pensando qué está bien, qué está mal hacia afuera, tengo que autoevaluarme, examinarme primero a mí mismo, qué está bien, qué está mal. ¿Me hago entender, hermanos? Amén. Entonces vamos a considerar aquí por lo menos 3 exámenes, digámoslo así. Lo primero es examínate para ver si hay una actitud condenatoria contra los demás. Como ciudadanos del cielo, examinémonos si acaso hay en nosotros una actitud a veces muy criticona, condenatoria hacia los demás. El Señor está advirtiendo contra esa tendencia en esos versículos 37 al 38 de tener esa actitud a veces rencorosa, a veces condenatoria, a veces de ser tan criticones, decimos entre nosotros. Mire el versículo 37. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y permítame aclarar algo, hermanos, en estos versículos que creo que siempre es necesario. El texto no está prohibiendo que usted y yo tengamos un sentido crítico
edificante, por el bien del otro, de mirar también los defectos, errores, fallas en los demás. El texto no está prohibiendo esa crítica constructiva, porque de hecho el mismo texto más adelante también va a decir, por sus frutos los conoceréis. En otras palabras, el Señor está diciendo, tú tienes que ver no solamente tu propio fruto, sino que también debes de ver los frutos de los otros. Y el fruto debe de verse para todos. Y por eso el Señor les dijo a sus discípulos, miren los frutos, fíjense en los frutos, tengan esa crítica constructiva frente a los demás. El Señor no está diciendo que no la tengamos. Pero lo que el texto sí está prohibiendo es esa actitud criticona, rencorosa, que queremos incluso a veces sentir que yo sí estoy bien, pero tú sí eres muy malo. Esa actitud es la que el Señor está denunciando aquí. Así que lo primero que tenemos que hacer es examinarnos, hermanos, a nosotros mismos, si acaso en nosotros ha habido también esa actitud rencorosa, condenatoria, criticona, de querer estar buscándole al otro, buscándole a los demás, cuál es su problema para estárselo señalando. Y por eso, en los versos 39 al 40, el Señor continúa diciendo, y aquí el Señor nos está diciendo, examinémonos, examínate para ver si tomas a la ligera la labor de enseñar a otros. Mire lo que dice esa parábola, y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Qué parábola tan corta, ¿no? Pero qué parábola tan aleccionadora. Yo creo que aquí el Señor nos está diciendo, examinémonos para ver si a veces tomamos a la ligera la labor de enseñar a otros. Y quizás usted puede estar pensando, no, es que yo no le enseño a otros. De pronto el pastor enseña a otro, de pronto los maestros enseñan a otros, de pronto los otros enseñan a otros, pero yo no enseño a otros. Hermano, todos de una u otra manera estamos enseñando a otros. Directa o indirectamente estamos enseñando a otros. Y quizás estamos guiando a otros. Y por eso aquí el Señor dice, tenemos que tener mucho cuidado, porque ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Ahora recuerde el contexto amplio de lo que venimos diciendo. Pregúntese, así como nos preguntamos, ¿quiénes eran los ricos? Y ya sabemos que los ricos no está hablando de hombres con dinero. Pregúntese aquí quiénes son los ciegos. ¿A qué se refiere el Señor cuando Él dice, ¿puede un ciego guiar a otro ciego? Mire, eso lo contesta el verso siguiente. El discípulo no puede ser superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Creo, hermanos, que aquí el Señor está dando una advertencia para que nosotros, usted y yo como discípulos de Cristo, tengamos en cuenta que nosotros estamos guiando a otros, estamos enseñando a otros. Y si quizás nosotros andamos ciegos pensando que nosotros mismos no necesitamos incluso ser enseñados, que nosotros mismos no necesitamos incluso estar dependientes de la palabra, porque quizás nosotros ya lo sabemos, así como decían los fariseos, pues nosotros somos doctores en la ley, nosotros no necesitamos, nosotros estamos muy bien. Hermanos, si esto es así, quizás nosotros vamos a ser esos ciegos que vamos a estar guiando a otros ciegos. Y entonces los dos vamos a caer en el hoyo y vamos a estar ambos mal. Me llamó la atención que el versículo 40 de Lucas, ahí en el capítulo 6, en la Nueva Biblia de las Américas, o la Biblia también de las Américas, mire cómo dice, un discípulo no está por encima de su maestro, pero todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. Y por eso creo que aquí el Señor nos está advirtiendo frente a la necesidad de examinarnos, si acaso nosotros a veces tomamos a la ligera el hecho de que nosotros estamos guiando a otros.
Hay otros que nos están mirando. Hay otros que están poniendo su mirada en nosotros y quizás puede ser de su propia casa, quizás pueden ser nuestros propios familiares o nuestros vecinos, o pueden ser personas de la misma congregación que nos están mirando y entonces, ¿qué les estamos enseñando? Con nuestra propia vida, con nuestras propias palabras, con nuestra propia conducta. Examinémonos. No vaya a ser que tomamos a la ligera el enseñar a otros. Y en los versículos 41 y 42, examínate ante todo primero a ti mismo antes que a los demás. Examinémonos primero a nosotros. Creo que esos versículos son tan claros. Verso 41. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no eches de ver la viga que está en tu propio ojo? Cuando yo leo ese versículo, hermanos, cuando dice no echas de ver la viga que está en tu propio ojo, creo que lo que el Señor nos está diciendo es tú estás ciego. Es que nadie puede ver con una viga en un ojo. Una cosa es tener una paja. Pero el Señor nos está diciendo, tú te pones a mirar la paja en el ojo ajeno y no te das cuenta que tú no solamente tienes una viga en tu propio ojo, es que tú no puedes ver, tú estás ciego. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Y mire qué palabras tan duras, pero justas. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien. Porque de lo contrario ni verás. Para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Verso 43. Porque es buen árbol el que da malos, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Es decir, el árbol bueno da buen fruto, y el malo pues da mal fruto. Y mire cómo aplica eso directamente a hombres. Venía hablando de árboles, pero ahora lo aplica a hombres para que quede la enseñanza clara. El hombre bueno, es decir, el buen árbol, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y mire que todo esto está relacionado con lo que él venía diciendo. Él venía hablando de no juzgar a los demás, de no estar mirando tanto la paja en el ojo ajeno, de no tener ese espíritu, esa actitud a veces criticona, condenatoria. Continuamente estamos buscando el defectico allá afuera, pero no somos buenos para mirarnos a nosotros mismos. Y entonces él concluye aquí, es que de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, el problema es no la paja del ojo de su hermano, sino su propio corazón. Mi propio corazón. Ahí está el problema. Hermanos, el Señor enseñó a sus discípulos un necesario discernimiento, una necesidad de estarnos examinando primero a nosotros mismos antes que estar buscando en los demás sus errores o sus faltas. Siempre me acuerdo de esas palabras de Pablo a Timoteo, que dice, ten cuidado de ti mismo. Y luego le dice, y ten cuidado de la doctrina. Pero primero, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Usted y yo tenemos que cuidarnos de nosotros mismos.
de nuestro perverso corazón. Y haríamos muy bien, hermanos, si eso lo incluimos continuamente en nuestras listas de oración. Y ponemos ahí, Señor, ayúdame a cuidarme de mí mismo. Yo le he colocado, Señor, sálvame de mí mismo. De mi tendencia a estar viendo el error en los demás, de mi tendencia a criticar a los demás, de mi tendencia a una actitud condenatoria hacia los demás cuando no me he podido quitar de mi propio ojo mi propia viga. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude en eso. Si usted es un ciudadano del cielo, pídale al Señor por eso, porque yo estoy completamente seguro que eso no es un problema mío solamente. Todos tenemos ese problema. Perdón, no es problema. Es pecado. Y en los versos 46 al 49 consideremos una quinta instrucción del Señor, que creo que después de haber considerado esas instrucciones, pues tenía que terminar con esta. El Señor Jesús llamó a sus discípulos a una decidida decisión, y perdónenme la redundancia, a una decidida decisión. Es decir, luego de fijar la conducta de los ciudadanos del reino, de insistirle en todas estas cosas, Él les está diciendo, bueno, ahora ustedes tienen que decidirse a hacer, porque lo que más le importa al Señor no es tanto que usted y yo asentemos con la cabeza y digamos, sí, eso es verdad, sino que usted y yo hagamos. Ayer en el grupo de los varones hablamos de muchas cosas. Y yo les decía que qué tan bueno que nosotros como que pasáramos de hablar a hacer. Porque sabemos muchas cosas, hablamos muchas cosas, pero hermanos, lo que más le importa al Señor no es tanto que usted y yo hablemos, sino que hagamos. Y eso está claro en el texto. No basta con aceptar la doctrina, no basta con aceptar lo que el Señor nos dice, es necesario hacer. Amén. Hacer. Si usted y yo ya somos salvos, ahora lo que nos toca es hacer. Amén, hermanos. Hacer. Mire el versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis? Pues más claro es imposible, pienso. No hacéis lo que yo digo, dice el Señor. Y entonces nos pone ante dos opciones, podemos decir, o como dos caminos, llamémoslo así. Mire el versículo 47 al 49. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Y viene el segundo. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Es decir, o construiremos nuestra vida sobre la roca que es Cristo, o construiremos nuestra vida sobre la arena movediza de una simple profesión de fe sin hacer.
Porque mire que el segundo ejemplo que el Señor nos pone ahí, dice que Él también oyó. Ambos oyeron, ambos escucharon la palabra del Señor. Pero la diferencia está en que uno hizo, el otro no hizo. El uno construyó, es decir, atendió la enseñanza del Señor, obedeció, y eso es edificar su casa sobre la roca. Pero cuando escuchamos y, como dice Santiago, nos miramos en el espejo, que es la palabra, y se nos olvida cómo estamos, y entonces luego nos vamos y seguimos en las mismas, pues el Señor dice: van a llegar las pruebas, van a llegar los problemas, van a llegar las aflicciones, van a llegar las tempestades a nuestras propias vidas, y esa vida, esa casa se va a caer, porque está construida en medio de una arena movediza. Hermanos, a quienes profesamos ser discípulos de Cristo, el Señor Jesús nos llama a tomar la decisión de obedecer. Hermanos, si el Señor ya hizo todo para salvarnos, ya nos trasladó de las tinieblas a su luz, ya nos perdonó, ya nos ha dado herencia con Cristo, ya ha asegurado la vida eterna, ¿será mucho pedir del Señor que hagamos? Estoy seguro que no. Permítanme, hermanos, concluir con unos motivos que yo por lo menos los he incluido dentro de mi lista de oración a la luz de lo que estábamos meditando aquí del texto. Pedir al Señor que nos ayude a mostrar la compasión que Él mismo nos modeló. Pedirle al Señor que nos sostenga en la fe en medio de la oposición. Pedirle al Señor que nos ayude a mostrar a nuestros enemigos su amor. Pedirle al Señor que nos dé discernimiento para examinarnos primero a nosotros mismos antes que a los demás. Y pedirle al Señor: Señor, ayúdanos a decidirnos a obedecer tu palabra como una ofrenda de gratitud a ti, que lo has hecho todo por nosotros. Que el Señor nos ayude, hermanos, a considerar todas estas cosas, a guardarlas en nuestra mente, en nuestro corazón, y que su palabra no solamente se quede ahí, sino que nos lleve a hacer, porque eso es lo que necesitamos ahora, hacer. Que el Señor nos ayude. Padre, te damos gracias porque tu palabra nos exhorta y también, Señor, nos alienta a decidirnos, Señor, a hacer tu palabra, a no seguir, Señor, simplemente escuchándola, sino ante todo, Señor, obedeciéndola. Es que es tu palabra, tú hablas ahí, eres tú hablándonos. No nos está hablando un hombre pecador como yo, como cualquiera, sino que nos está hablando el Dios que es santo, el Dios que nos ha salvado, que ha hecho todo para darnos la vida eterna, para librarnos de la ira tuya, de tu justa ira. Señor, ayúdanos a hacer tu palabra, a ser hacedores de tu palabra. Señor, ya somos ciudadanos del cielo, Padre, y te damos gracias por eso. En tu gracia, Señor, nos has querido regalar el cielo cuando solo el infierno merecíamos. Pero, Señor, así ha sido tu misericordia con nosotros, grande. Así que ahora, Señor, sabemos por tu palabra que no tenemos que hacer cosas para ganar salvación, porque tú la has dado por pura gracia. Pero, Señor, tú pones en nosotros el querer y el hacer. Ayúdanos, Señor, a batallar contra nuestra propia, a veces, negligencia espiritual, negligencia, Señor, para hacer tu palabra, cosas que ya sabemos que debemos de hacer, pero no las hacemos. Ayúdanos.
Solamente por tu ayuda y con tu Espíritu Santo ayudándonos en nuestra vida, Señor, es que podemos hacerlo. Separados de ti no podemos hacer nada. Ayúdanos. Queremos hacerlo, Señor, para gloria y alabanza tuya. Queremos hacerlo, Señor, también porque otros nos están mirando. A otros les estamos enseñando, pero ¿qué les estamos enseñando? Que podamos, Señor, hacer esa distinción, que esa distinción en nosotros con el mundo, Señor, se vea. Gracias, Padre, porque podemos contar con tu ayuda. Tú no nos dejas solos. Solos no podríamos. Contamos, Señor, con tu auxilio, con tu ayuda. Y sabemos, Señor, que en la medida en que nos dispongamos, Señor, a obedecer tu palabra, contamos con tu aprobación, contamos con tu compañía, con tu guía, con tu poder para hacerlo. Ayúdanos, pues, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.